En los dos anteriores videotutoriales dedicados a las enumeraciones sin ámbito, puede que te hayas fijado en una línea verde que aparecía cuando usamos esas enumeraciones. Es una advertencia de Visual Studio diciendo que mejor usemos una enumeración con ámbito. Las enumeraciones sin ámbito no están prohibidas, pero no son totalmente seguras. Y en algunos casos dan como válidas cosas erróneas, como podemos ver en este ejemplo, en el que el programa nos devuelve que azul y gato son iguales. Ya tendríamos que entender a qué se debe. El compilador buscará cómo comparar los enumeradores que se le indican, pero no tiene un medio de hacerlo, así que utilizará el valor integer que les otorga implícitamente. Y lo que hace es comparar esos valores numéricos, y tanto azul como gato, aunque incluso en enumeradores distintos, pero tienen el mismo valor integer asignado, 1 en este caso. Y los dos se encuentran dentro del ámbito global. Y eso es lo que compara el compilador. Por eso devuelve que son iguales. No tiene sentido ninguno, pero se debe al modo en el que trabajan las enumeraciones sin ámbito. Especialmente en dos aspectos. En identificar cada enumerador con un número entero y en no aplicarles un ámbito propio, lo que provoca una saturación del espacio de nombres global, que no solo produce colisiones de nombres, sino incluso, como vemos en este ejemplo, llevar a cabo comparaciones totalmente incorrectas. Esto explica que los diseñadores de C++ desarrollaran una solución más segura para las enumeraciones, que son las enumeraciones con ámbito o enumeraciones con clase. En cuanto a su funcionamiento, son muy similares a las enumeraciones sin ámbito, pero tienen dos diferencias principales. La primera es que están fuertemente tipadas, lo que quiere decir que no se convertirán implícitamente en números enteros. Y también fuertemente delimitadas, lo que quiere decir que la enumeración crea un ámbito propio dentro del que se colocan todos sus enumeradores. Para hacer una enumeración con ámbito usamos la palabra clave enum seguida de la palabra clave class. El resto de la definición de la enumeración con ámbito es igual que una definición de enumeración sin ámbito. Aquí vemos un ejemplo, en el que se produce un error de compilación, porque al ser una enumeración con ámbito no se convierte implícitamente ningún enumerador en un valor integer, y por eso al intentar comparar estos dos valores dirá que son dos tipos diferentes. Pero antes de seguir, dejar clara una cosa, que es el uso aquí de la palabra clave class, que junto con la palabra clave static son de las más sobrecargadas y fuente de continuas malinterpretaciones de código en C++, porque igual que static e igual que otras que ya vimos, class puede tener diferentes significados según el contexto. Y aunque para crear una enumeración con ámbito debemos usar obligatoriamente la palabra clave class, esto no significa que sea un tipo de clase. Esto sigue siendo un enum, no una clase. Los tipos de clase están reservados a structs, clases y uniones. Aquí puede que no sea tan confuso como vimos al hablar de templates, pero debemos tener claro que esto es un enum con ámbito, no una clase. El uso de class después de enum convierte el enum en un enum con ámbito, no en una clase. Las enumeraciones con ámbito siempre colocan sus enumeradores en el ámbito propio de la enumeración, lo que en la práctica significa que funciona como un namespace para sus enumeradores. Esto evita que se puedan producir conflictos de nombres, porque los enumeradores en ningún caso se encontrarán en el ámbito global. Pero para poder acceder a un enumerador con ámbito, lo tenemos que hacer siempre como si estuviera en un espacio de nombres, con el uso del operador de resolución de alcance. Si no lo usamos, tendremos un error. Lo vemos en este programa, en el que definimos nuestra clase con ámbito dentro de main, pero para el tema de alcances no importa, porque ahora todos sus enumeradores están dentro del alcance de la enumeración misma. Lo vemos en varios ejemplos intentando acceder a enumeradores.
El primero nos da error. Estamos en el ámbito de main, que es el mismo en el que se encuentra la enumeración, pero ya no los enumeradores, que ahora están en su propio ámbito color. De ahí el error. En el segundo ejemplo, el error nos lo muestra en el operador de inserción, porque ahora el alcance se muestra de modo correcto. Para acceder a un enumerador con ámbito tenemos que indicarle siempre su región con el uso del operador de resolución de alcance color, 2 veces 2 puntos y nombre del enumerador. Pero ahora el error se produce porque std_cout no sabe cómo imprimirlo, porque cuando el compilador lo intenta, ya sabemos que no sabe cómo imprimir el nombre del enumerador, exactamente igual que pasa con las enumeraciones sin ámbito. Pero en ese caso, implícitamente lo habría convertido a int e imprimido ese valor, que cout sí sabe cómo hacer. Pero ahora en las enumeraciones con ámbito esa conversión implícita no se produce y cout no podrá imprimir nada, de ahí el error. Una alternativa para que esto funcionara sería el uso de la sobrecarga del operador de inserción, como vimos en el video tutorial anterior. En el tercer ejemplo todo correcto. Creamos una variable de tipo color llamada color y la inicializamos con el enumerador amarillo, que localizamos correctamente con el uso del operador de resolución de ámbito, indicándole que debe buscarlo dentro de la región de alcance de color. Aunque se le sigue aplicando lo que dijimos de imprimir, no podría imprimirse tal como está porque cout no sabría cómo hacerlo. Recuerda que una de las principales diferencias entre las enumeraciones con y sin ámbito es la de su conversión implícita de los enumeradores en números enteros. En las enumeraciones con ámbito esta conversión implícita no se produce. En la mayoría de los casos esto es bueno porque pocas veces tiene sentido hacerlo y ayuda a evitar errores semánticos como comparar enumeradores de diferentes enumeraciones o que el compilador dé como válidas expresiones como amarillo más 4, por ejemplo. Pero esos pocos casos siguen existiendo, por eso las enumeraciones sin ámbito siguen siendo útiles en ocasiones muy concretas. Y respecto a las enumeraciones con ámbito, desde luego podemos seguir comparando enumeradores dentro de la misma enumeración, porque se trata de enumeradores del mismo tipo, color en este caso. Lo vemos en este código, que además nos muestra también cómo imprimir los nombres de los enumeradores sin usar la sobrecarga de operadores. Ya decíamos en el anterior vídeo tutorial que había otras opciones. Y para enums sencillos, el uso de condicionales puede ser una buena opción, en la que comprobamos con condicionales qué color enumerador almacena una variable e imprimimos un string en el que lo indicamos. Observa cómo en todos los casos debemos usar el operador de resolución de alcance para acceder correctamente a los enumeradores. También puede haber alguna ocasión en la que sea útil poder tratar un enumerador de ámbito como un número entero. En estos casos podemos convertir explícitamente enumeradores de una enumeración con ámbito en números enteros usando static cast2int. Lo vemos en este ejemplo en el que si queremos imprimir la variable color tendremos error, como ya explicamos antes, porque si aún no conoce un modo válido de imprimir un tipo color. Pero podemos llevar a cabo una conversión explícita de color a int y observa cómo se sigue adaptando al formato de la conversión implícita con la que cuentan las enumeraciones sin ámbito. La impresión de azul tras la conversión implícita nos devuelve 1, su posición dentro del enum. Y también en el sentido contrario podemos usar static cast para convertir un número entero en un enumerador con ámbito, lo que podemos utilizar para extraer entradas de los usuarios también con enumeradores con ámbito. Como podemos ver en este código, observa que aunque no se lleva a cabo una conversión implícita de enumeradores a valores integer, esos valores integer siguen existiendo y podemos utilizarlos explícitamente. Aquí vemos cómo usamos cint para recuperar un valor int, que sabe cómo hacerlo.
no así si fuera un valor animal. Y luego lo convertimos explícitamente en un valor animal con static cast. Podemos ver en esta otra versión cómo podemos imprimir el nombre del enumerador, aquí con condicionales, que no sería el modo más eficiente. Puedes intentar hacerlo con sobrecarga de operadores, como vimos con los enumeradores sin ámbito. Terminar diciendo que, al igual que ocurre con las enumeraciones sin ámbito, desde C++17 las enumeraciones con ámbito también permiten inicializar un enumerador con un valor entero, que recuerda de nuevo que en estos enumeradores con ámbito el compilador nunca los aplicará implícitamente, pero siguen existiendo. Y como vemos en este ejemplo, podemos inicializar un enumerador con su entero correspondiente. Además, mientras que en los enumeradores sin ámbito teníamos que indicar una base para poder hacerlo, en los enumeradores con ámbito no es necesario indicar esa base. Pero en los dos casos, como vemos, podemos inicializar un enumerador con un número entero, pero no asignárselo. En resumen, como mejor práctica debemos favorecer las enumeraciones con ámbito, que ofrecen considerables beneficios sobre las enumeraciones sin ámbito. Aunque estas últimas siguen usándose en bastantes ocasiones, cuando por ejemplo deseamos la conversión implícita a int sin tener que estar usando constantemente static cast y no provoca problemas con